Yo creo que el concepto que tenemos de familia es que todos se aman y viven cordialmente, como se ve en los comerciales o programas de televisión. Pero la realidad puede ser otra muy diferente, ya que la envidia no discrimina a personas de la misma sangre. Gracias a todos los que forman parte de la familia, y si eres nuevo en el canal, te doy las gracias anticipadas por tu like y suscripción. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Envidia entre hermanas. Basado en hechos reales. Se recomienda discreción. Esta historia me sucedió hace algunos meses. Fui víctima de brujería por parte de mi hermana menor. Me llamo Candelaria y esta es mi historia. Nuestra familia ha sido muy unida. Mis padres solo tuvieron 3 hijas. Yo, que soy la mayor, María, la de en medio, y Renata, la más pequeña. Somos de procedencia humilde. Mis padres son muy trabajadores y nos han enseñado a trabajar para salir adelante, además de que lo reforzaban con su buen ejemplo. Nos daban lo necesario para poder llevar una vida digna dentro de sus posibilidades. Además, que desde muy pequeña me dediqué a ayudar a otras personas en el aseo de su hogar, para ayudar a la economía de la casa. Fui creciendo y dejé la escuela. Me dediqué de lleno a trabajar para poder ayudar con los estudios de mis 2 hermanas menores y además ayudar a mis padres porque por más que querían ellos que el tiempo les rindiera, el día solo tiene 24 horas, por lo que me decidí a apoyarles en lo que pudiera. Pasaron los años y me casé con un buen hombre, muy trabajador, ya que con el ejemplo que tenía en casa, era lo mínimo que buscaría para formar una familia. Me casé muy joven, a los 18 años de edad. Les apoyaba a mis papás en lo que podía, ya que desgraciadamente mi madre se enfermó y ya no podía hacer todas sus actividades ella sola, teniendo que dejar a un lado su empleo para estar en la casa. Pero como estaba acostumbrada a trabajar, vendía unos bolis de frutas, refrescos fríos y hacía unas galletas muy ricas para vender, con tal de sentirse útil. Mi hermana María terminó una carrera técnica y al salir logró encontrar un buen empleo. Le iba muy bien. Ahí conoció a un buen chico con el cual se comprometió a los pocos meses. Se casaron y viven muy felices. Mi hermana Renata, esa es harina de otro costal. Ella terminó la preparatoria y quería estudiar una carrera corta en una universidad del gobierno, pero como no le ponía muchas ganas al estudio, no logró pasar su examen de admisión, por lo que se metió a trabajar en una tienda en el centro de la ciudad. Ahí conoció a un hombre. Digo hombre porque le llevaba muchos años de diferencia. Se veía que estaba bien recorrido en el camino de la vida, por lo que le prometió muchas cosas, que se casarían y que no le haría falta nada, que le pondría una casa para que cuando se casaran vivieran juntos. Desgraciadamente, ella creyó todas sus mentiras y ¿cómo lo diré? Por dejarse llevar por la pasión, se metió con él, pero pronto saldría con una sorpresita. Se embarazó. Claro que aquel tipo al saberlo huyó, puesto que era un hombre casado. Su esposa vivía en otra ciudad y él solamente venía por temporadas a trabajar, ya que su empleo así lo requería. Mi hermana Renata, desgraciadamente, empezó a sentir rabia hacia todas las personas que éramos felices. Cada día que pasaba en que su hijo crecía en su vientre, también
crecía el odio hacia la vida y a la felicidad de otras personas. A los pocos meses me embaracé. Habíamos intentado un par de años quedar embarazados, pero no lo lográbamos, hasta que por fin logré quedar encinta. Renata no estaba nada contenta porque veía que mi esposo y yo éramos felices, que recibiríamos con amor a aquel pequeño, mientras ella seguía viviendo bajo el techo de mis padres, sola, sin una pareja que recibiera junto con ella y llenos de amor a su pequeño. Pasaron unas semanas y justo antes de cumplir 3 meses de embarazo, perdí al bebé. Fueron unos días muy trágicos, no solo de manera personal, sino también en pareja. Pero no sucumbimos y con amor salimos adelante. Nació el pequeño bebé de Renata. Era muy lindo y adorable. Sin embargo, a ella parecía que no le importaba, y era mi madre la que atendía al pequeño, así, con sus males. Por lo que mi hermana María y yo tuvimos que hablar con Renata para hacerle entender de su responsabilidad. Se empezó a hacer cargo del pequeño. No era con mucho amor, sin embargo el infante estaba bien, además de que mis padres la mantenían vigilada. Al cabo de unos 4 meses más, me embaracé nuevamente. Mi esposo y yo éramos muy felices, pero decidimos que en esta ocasión no diríamos a nadie del embarazo, ya que la primera experiencia fue demasiado dura y preferimos esperar a que se cumplieran los 3 primeros meses para después poder dar la noticia. Por fin llegó el 4.º mes y fuimos a darle la noticia a mis padres. Todos estaban muy felices. Mi hermana María me abrazó. Estaba muy emocionada. Pero Renata, lo único que me dijo fue que aproveche a dormir porque cuando naciera el bebé se acabaría mi sueño. Que me preparara para aceptar que mi cuerpo jamás estaría igual y que a lo mejor mi marido se buscaría a otra mujer. Me molestaron mucho sus comentarios. Sentía que ella quería que yo también sufriera lo mismo que ella, de un desamor y abandono, pero no dejé que nos arruinara la noche. Pasaron no más de 3 semanas cuando me llamó y me dijo que se quería disculpar conmigo por haberme dicho tantas cosas que no estaban bien y que quería que fuéramos tanto María como yo a comer con ella a la casa, que organizaría una comida de solo hermanas, por lo que no debería de faltar. Acepté, puesto que era mi hermana y quería reconciliarme. Yo la quería mucho y pues no deseaba que hubieran conflictos entre familia, por lo que fui el día que me dijo. Al llegar, María ya estaba en la casa. Renata me recibió muy amable y nos dijo que nos sentáramos en la mesa, que había preparado un chilpachole de pescado y unas empanadas de mariscos. Claro que con gusto nos sentamos a compartir la comida, pero algo me pareció extraño, que al querernos sentar mi hermana María y yo, Renata nos dijo en qué lugar exactamente nos sentaríamos y que esa comida era de cada una. Se me hizo un poco inusual. Sin embargo, nos sentamos y empezamos a comer. A los pocos días, empecé a tener unos dolores en el vientre. Yo pensaba que eran por el bebé, ya que tenía 4 meses de embarazo, por lo que no le daba importancia. Pero al cabo de un par de semanas más, empecé a ver mi estómago mucho más grande que de costumbre. No estaba de acuerdo el tamaño con el tiempo del embarazo, por lo que fui al médico para hacerme un chequeo. Este me revisó, me solicitó unos análisis de sangre y además me hizo un ultrasonido. Y todo parecía que estaba bien, pero los dolores cada vez eran mayores. Tuve que pedir unos días en el trabajo, ya que de verdad eran tan fuertes los dolores que casi no podía estar de pie, por lo que en varias ocasiones tuve que ir al hospital para que me atendieran. Sin embargo, no había nada fuera de lo común. En una ocasión, vino a verme una amiga. Ella es cristiana y me dijo que si quería, podría traer a su pastor para hacer oraciones conmigo, para que tanto yo como mi casa
se llenaran de una buena energía. Acepté, por lo que al día siguiente en la tarde llegaron a mi domicilio. Ahí el pastor empezó a hacer oraciones. Yo empecé a escucharlo de manera atenta. Entonces comencé a sentir muchas náuseas, por lo que mi amiga se puso a mi lado y me tomó de la mano. Mientras más oraciones hacían, más mal me sentía, al grado de tener mucha incomodidad. Por lo que recuerdo empezar a decirles que se fueran de mi casa, que ya no quería seguir con esto. El pastor, con más fuerza, hacía sus oraciones y plegarias, cuando de repente perdí el conocimiento. Lo último que recuerdo fue que les dije que ya quería parar, y cuando quise levantarme de mi lugar para mostrarles la salida, sentí que me desmayé. Desperté a las 3 horas aproximadamente. Al hacerlo, me percaté de que mis ropas estaban completamente mojadas. Disculpen lo gráfica, por favor, vómito y sudor. Además, veía en el suelo unas plastas blancas. Eran de una materia viscosa y además tenían como espinas de pescado. Ellos me ayudaron a incorporarme y luego me llevaron a la cama. Mi amiga me ayudó a cambiarme de ropa porque estaba muy débil. Y ahí recostada, les pregunté qué había sucedido. Ellos me relataron lo que a continuación les platicaré. Que empecé a pedirles que se fueran. Entonces el pastor empezó a rezar unas plegarias y a pedir que me curara, a nombrar a Dios para que Él me ayudara. Yo caí hincada y al levantar la mirada, mi cara estaba diferente, tenía unas facciones atemorizantes. Y además empecé a hablar con una voz más ronca. Decía que se callaran y que los empecé a insultar. Les decía que no tenían que hacer nada ahí. Entonces el pastor empezaba a pedir que lo que estuviera dentro de mí saliera y me dejara. Aquel ser empezaba a blasfemar contra Dios y a decir que jamás me dejaría. Ellos rezaban con mucha fe para poder echar a ese ser que me estaba atormentando. Entonces el pastor le empezó a exigir que le dijera quién lo envió. Aquel ser demoníaco empezó a reír, decía que no iba a decir nada. Más le exigían que dijera quién lo había enviado, quién era. Después de tanta presión, dijo que mi hermana había ido con un brujo para que me hiciera un mal, que era un ser demoníaco enviado para atormentarme, que mi hermana no quería que yo fuera feliz, que me odiaba porque mi vida era mejor que la de ella y que me tenía mucha envidia y quería que no solo me afectara mi salud, sino también la de mi pequeño. Siguieron en oración, no me dejaron en ningún momento. Dicen que empecé a devolver el estómago y al hacerlo salía un olor a sumidero y además salían unas espinas en el vómito. Eran de diferentes tamaños y de color blanco. Cuando terminé de devolver todo, me desmayé hasta que desperté a las 3 horas después. Que no me quisieron mover hasta que yo estuviera consciente, por lo que ellos se quedaron conmigo todo el tiempo. A raíz de esta situación, me empecé a sentir mucho mejor. Ya no tenía esos dolores tan espantosos que me aquejaban día y noche. Mi vientre regresó al tamaño que debía de tener. Fui al médico y gracias a Dios, todo está normal. El bebé está creciendo de manera sana y está próximo a venir. A mi hermana María no le sucedió nada. Me imagino que por eso Renata nos sentó en los lugares asignados, para que a mi otra hermana no le sucediera, ya que el odio lo tenía hacia mí. La verdad que no entiendo por qué es de esa manera si yo siempre procuraba apoyar a mis padres en todo para darles a ellas una mejor vida. No cabe duda que a veces el mal viene de tu propia familia, por envidias tontas. Yo pienso que si desean mejorar su vida, lo deben hacer de la manera en la que todas las personas deberían, a base de trabajo y esfuerzo. Ya la unión familiar está rota por culpa de Renata.
Mis padres me apoyaron y ella, en su mala cabeza, se fue de la casa a vivir con un muchacho, el cual le da mala vida, ya que le gusta la bebida y la trata peor que basura. Y a su pequeño a veces le faltan ciertas cosas necesarias. Pero mis padres están pendientes de él, le dan pañales o leche, porque él no tiene la culpa. Yo creo que en un tiempo más pedirán la custodia del niño para que pueda crecer en un hogar de amor y bienestar. Y ahora vivo con el miedo de confiar en las personas. Siento que si mi propia sangre me quiso hacer un mal, las demás personas pudieran ser peores, por lo que antes de dar cualquier paso, lo hago con plena conciencia y no soy tan confiada como antes. Gracias a la suscriptora por la confianza. Quiero mandarle saludos a Hilda Guerrero, Héctor Villarreal, Monia Mejía, Juan Manuel Sansón, Joel Calderón, Benja Mendoza, Araceli Nava, Rosy, Susan Lowles y Milagros Maje. Por su cariño y apoyo hacia el canal, muchas gracias. Si todavía no formas parte de la familia, date la oportunidad y vive con nosotros y el miedo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?